Entonces, vamos a encontrar diferentes relaciones en ella. Eh, eh, Hoy en día hay diferentes formas de trabajar con esto, ¿ok? La carta psicométrica nos permite ubicarnos en el contexto del diseño, pero podemos acceder a simuladores psicométricos. En Moodle les voy a colocar algunos enlaces con los cuales podemos trabajar, donde simplemente especificamos las condiciones: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, presión, y obtenemos toda la carta psicométrica para esas condiciones. ¿Okay? Es un cálculo más preciso que estás leyendo. No obstante, la carta psicométrica nos permite ubicarnos en el contexto, sobre cuando estamos enfriando, sobre cuando estamos reduciendo el contenido de humedad. Entonces, nos permite ilustrar de manera muy fácil la operación unitaria, como se está llevando a cabo, en términos de los cambios de las propiedades de esa mezcla. ¿Okay? Entonces, no dejen de comprender gráficamente cómo se relacionan todas estas propiedades y no sucumban ante el uso simplemente de esos simuladores de proceso online que hay para psicometría. Porque muchas veces leemos los valores de cada una de las propiedades, los números como tal, sin comprender o sin entender la dimensión del cambio como tal. Bueno, ¿qué elementos hay en esa carta psicométrica? ¿Okay? Las líneas que encontramos, las líneas verticales son las correspondientes a las temperaturas de bulbo seco, ¿ok? Las temperaturas de las cuales normalmente nosotros hablamos, las temperaturas que leemos. Hoy estamos a ¿cuánto? Hoy estamos a 23 grados Celsius. Eso es una temperatura de bulbo seco, ¿ok? Encontramos humedades relativas, son estas líneas entonces que van ascendiendo de izquierda a derecha, estas curvas como tal. ¿Okay? La humedad relativa del 100% será entonces la última línea que vamos a encontrar a nivel de la tabla. Por ejemplo, esta viene a ser la humedad relativa del 100%. Y aquí vamos viendo curvas de humedad relativa 90, 80, 70, 6, 50, 30%. ¿Okay? Ahí vemos entonces las líneas correspondientes a humedad relativa. Las líneas de temperatura las vemos acá, son estas verticales, 25, 30 grados Celsius, 10 grados Celsius. Es lo que llamamos la temperatura de bulbo seco. Entonces son estas líneas que vienen en este sentido. Luego encontramos las temperaturas de bulbo húmedo. ¿Okay? Ya vamos a hablar más adelante de la temperatura de bulbo húmedo. Son estas líneas diagonales que vamos a encontrar en la tabla. Entonces aquí vemos líneas de bulbo húmedo. Aquí está la temperatura de bulbo húmedo. Y entonces en esas líneas de bulbo húmedo vamos encontrando, aquí comienzan las escalas de las diferentes temperaturas de bulbo húmedo. Aquí vemos 10, 15, 20, 25, 5. Entonces esas son las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Encontramos las líneas de volumen específico, que son otras diagonales que vienen expresadas por metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Aquí las líneas de volumen específico, aquí se encuentran. Déjenme limpiar el diagrama. Aquí las vemos. Volumen específico, metros cúbicos por kilogramo de aire, son estas líneas que están acá. 0.9, 0.95, 1.0, 0.35, 85. Entonces ahí encontramos las de volumen específico. La razón de humedad, como kilogramos de vapor por aire seco, la leemos en este eje. Aquí vemos las relaciones de humedad y se leen de esta manera. Son líneas horizontales que nos van a decir kilogramos de vapor que hay en la mezcla por kilogramos de aire seco. Y finalmente las líneas de entalpía son estas que vemos acá que sobresalen de la gráfica. ¿Okay? Aquí vemos las líneas de entalpía. Entonces aquí encontramos los cambios de entalpía asociados a la mezcla como kilogramos por kilogramos de aire seco.
algunas de esas líneas coinciden con las temperaturas de bulbo húmedo, ¿ok? Por ejemplo, esta coincide con la de 15, esta coincide con la de 25, pero no es nada, como les digo, no es por alguna razón, simplemente es coincidencia en el trazado de la gráfica para que haya esa coincidencia como tal. Bueno, en resumen, hay que repasar la parte de ciclometría. Este tema trata de mucho de ciclometría. Les decía entonces que, ¿por qué es útil entender cómo la ubicación de un proceso en la carta ciclométrica, algo que el simulador que simplemente nos arroja números no nos lo va a poder decir? Es porque podemos visualizar cómo transcurre un proceso. Por ejemplo, cuando hay un proceso únicamente de humidificación, el proceso marcado como A, ¿ok? Y esa humidificación ocurre a una temperatura de bulbo seco constante. Entonces, simplemente una mezcla partiendo de este punto central, lo que va a hacer es que va a adquirir humedad. Entonces, como adquiere humedad, va aumentando la relación de humedad, los kilogramos de vapor por los kilogramos de aire seco que hay en el sistema. Entonces, un proceso de humidificación tendrá el sentido de incrementar la humedad que hay presente en el medio. Cuando además de la humidificación ocurre un aumento en la temperatura, entonces hablamos de un proceso de humidificación y calentamiento. Entonces lo que va a ocurrir es esta línea que está marcada con la letra B. La humedad va a aumentar, pero también va a aumentar la temperatura, lo que es la temperatura de bulbo seco. Entonces un proceso donde simultáneamente tengan lugar los dos procesos, calentamiento y humidificación, tendrá entonces una línea como tal descrita en la carta de ciclometría con esta pendiente positiva. Hay procesos donde la humedad permanece constante y solamente calentamos la mezcla gaseosa, no cambia el contenido de humedad, entonces estamos en un proceso C. Entonces en un proceso C, fíjense, la temperatura que se ve en este eje va a aumentar, pero la humedad va a permanecer constante como tal. El proceso inverso, que sería el de enfriamiento sin cambio en el contenido de humedad, se representaría en sentido contrario, sería la letra G. Entonces, aquí lo que ocurre es que la temperatura desciende y la humedad permanece constante. ¿Ok? Eso es lo que denotamos con la letra G. Procesos, por ejemplo, donde hay una deshumidificación, el contenido de humedad desciende, es este proceso que tenemos en la letra D, la humedad está descendiendo y además de eso ocurre un aumento de temperatura. Entonces, el proceso D es deshumidificación, se reduce el contenido de humedad que hay en la mezcla y se aumenta la temperatura. Si solamente hay una deshumidificación sin cambio de temperatura, nos encontramos en el proceso E. Deshumidificación únicamente con cambio de temperatura. Si hay deshumidificación y enfriamiento, encontramos el proceso F. Entonces, en el proceso F se reduce el contenido de humedad y a su vez se reduce la temperatura que tiene la mezcla. Bueno, del proceso G ya hablamos del enfriamiento y una humidificación con enfriamiento sería el proceso H. Entonces, aumenta el contenido de humedad y desciende la temperatura. ¿Qué significan todas estas opciones? Que termodinámicamente todo esto es posible. O sea, si nosotros atendemos a la ciclometría, todas estas opciones son posibles de llevar a cabo en el proceso con con los adecuados requerimientos en términos de transferencia de calor y de transferencia de masa. O sea que nosotros podemos cualquiera de estas opciones implementarlas a nivel de proceso según lo que queramos, ¿ok? Porque la termodinámica nos los permite. Bueno, les decía que, bueno, aquí encontramos una propiedad que es la temperatura de bulbo húmedo. Para efectos del diseño de una columna de humidificación es un parámetro muy importante. Básicamente, la temperatura de bulbo húmedo equivale a la medida de la temperatura cuando una pequeña masa de líquido, ¿ok?, se evapora en condiciones adiabáticas, ¿ok? Básicamente es la temperatura de equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos
mira, un dispositivo, un termómetro. Ese termómetro vamos a encontrar que en el extremo le hemos colocado una gasa, un algodón humedecido, y se pone en contacto con una corriente de gas que evapora parte de esa humedad. Cuando se alcanza la condición de equilibrio, porque este gas que está entrando no está saturado, entonces cuando se alcanza la condición de equilibrio de la cantidad de humedad que está evaporando ese gas en ese bulbo, decimos entonces que hemos alcanzado la temperatura de bulbo húmedo. Es una medida es un parámetro muy importante para efectos del diseño de las torres de humidificación, porque atendiendo a este concepto, la temperatura de bulbo húmedo vendrá a ser la menor temperatura a la cual se puede refrigerar un líquido como tal. ¿Ok? Porque será la condición cuando se alcanza el equilibrio, ¿ok? Volviendo a este concepto, el equilibrio entre esa cantidad de vapor que se está evaporando en presencia de la corriente de gas no saturado que está atravesando, ¿ok? Básicamente lo